Amén, mis amados hermanos, les invito a que busquen conmigo en sus Biblias en 2 Corintios 4, 7, 12. Es ahí donde vamos a estudiar, mis amados hermanos. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 12. En cuanto lo tengan, dicen un amén. 2 Corintios 4, 7 al 12, dice así la palabra de Dios. Leemos todos juntos, mis amados hermanos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derivados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Palabra de Dios, tome su lugar, mis amados hermanos. En este momento, pues ponga atención. Muy bien, al leer muchas veces este versículo, mis amados hermanos, entendemos lo que escribe Pablo y lo que nos quiere transferir Pablo. Así que ponga mucha atención. Nuestro tema es: las pruebas del ministerio manifiesta el poder del evangelio. ¿Saben eso, mis amados hermanos, o no lo saben? Bueno, vamos a estudiar. Para eso vamos a estudiar en esta tarde. ¿Ha pasado usted por pruebas recientemente? Cuando una persona pasa por pruebas, se siente tentado a tirar la toalla, dejar el ministerio o dejar seguir a Cristo. Yo últimamente estoy pasando por pruebas, son pruebas físicas, que me recuerda que soy frágil y yo me siento fuerte, pero las pruebas buscan convencerme de lo contrario. Yo sé que la prueba es una cosa universal. Y todos de ustedes han pasado, están pasando o pasarán por pruebas. Pero ¿qué hacemos cuando enfrentamos una prueba? Tenemos la tentación de acudir a otras personas. Eso no siempre es malo. Es bueno acudir a un pastor o a los ancianos de la iglesia, pero no al adivino o a un brujo que nos solucione nuestra preocupación. Pero realmente es la ayuda del prójimo la fuente principal de un hijo de Dios. ¿A quién acude usted cuando se encuentra en pruebas y situaciones difíciles? ¿A Dios o al hombre? Esas son las preguntas que vamos a ir viendo, mis amados hermanos. Hubo un hombre de Dios que cuando se encontró en diversas pruebas, siempre se acudió a Dios. Y hoy quiere enseñarnos lo que él aprendió sobre los tiempos de pruebas. ¿Están abiertos sus Biblias, hermanos? Juntamente vamos a estar estudiando estos pasajes de 2 Corintios capítulo 4, 7 al 12. Hay puntos muy importantes que nosotros podemos practicar y saber todas estas cosas que ya hemos hecho las preguntas. Las pruebas del ministerio manifiesta el poder del evangelio. Punto número 1, el poder del evangelio se manifiesta en nuestra fragilidad. ¿Y dónde lo encontramos? En el versículo 7 del 2 Corintios 4, ahí vamos a encontrar y estudiar esto.
Amados hermanos, somos muy frágil, es decir, somos varo, pero dentro de este varo hay una cosa muy especial y precioso. Notamos lo que dice Pablo aquí a los de Corinto, cuando él dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Hermanos, si nos preguntamos, ¿qué tesoro está mencionando Pablo aquí y qué significa? Yo creo que es importante tener la definición de esa palabra tesoro. La palabra tesoro, ¿qué significa? Que menciona Pablo aquí, significa, bueno, ese tesoro se está refiriendo al Evangelio. No podemos perdernos porque él dice también, según 2 Corintios 4:3, más arriba, cuando él dice, donde dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto. Entonces, el tesoro es el Evangelio. Hermanos, siempre hacemos estas preguntas cuando vemos también donde él dice el vaso de barro. ¿Qué es el vaso de barro? Bueno, el vaso de barro está refiriendo a nosotros, a pesar de esta carne tan pecaminosa, ha manifestado la excelencia poder de Dios. Esta excelencia poder es el Evangelio. Todo está relacionado. El tesoro, el Evangelio, el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio. Así que, hermanos, estamos muy agradecidos a Dios por darnos esa oportunidad de obtener el tesoro en nuestra fragilidad. Somos simple vaso de barro, y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Isaías 64:8. Dicho de otra manera, Jehová, tú eres alfarero y nosotros somos el barro. ¿Se entiende mejor cuando hablamos castellano? Este tesoro, es decir, el glorioso evangelio de Jesucristo en un vaso de barro, dicho de otro modo, en nuestros frágiles cuerpos humanos, la excelencia del poder ha manifestado. Pablo deja bien claro que este poder pertenece a Dios y no a ningún líder dentro de la iglesia, mas solo de Dios. Hermanos, a pesar de que nosotros somos frágiles, pero dentro de nosotros tenemos un tesoro que no merecíamos tener, algo tan hermoso, pero Cristo con su gran amor nos dio gratuitamente ese tesoro para que la excelencia poder sea del Dios vivo. Amén. Punto número 2, hermanos. Ponga mucha atención. El punto número 2. El poder del evangelio supera al poder de las pruebas. Por eso nuestro tema, dijimos, el poder del evangelio manifiesta en los problemas, las tribulaciones del ministerio. Pero aquí vamos a observar en el versículo 8 y 9, el poder del evangelio supera el poder de las pruebas. Pablo sufrió tanto físico como emocionalmente, según el versículo 8, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Dicho de otra manera, por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desmayemos. Eso es lo que dice Pablo. El apóstol pasa ahora a explicar
por qué el tesoro había sido encomendado en vaso de barro. Número 1, una parte como que está derrotado. Número 2, la otra parte, hay victoria que permanece para siempre. ¿Hay debilidades en todos los creyentes? Sí, lo hay. Nosotros como cristianos estamos expuestos a la tentación todos los días, pero en realidad hay una fuerza incomparable. Según versículo 8, cuando dice Pablo, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Cuando Pablo dice estamos atribulados, significa que se siente constantemente afligido y oprimido por los adversarios y las dificultades, pero no totalmente estorbado para no poder proclamar el mensaje con libertad. Es lo que dice Pablo en este versículo. Cuando él dice, no, pero no totalmente estorbado para proclamar el mensaje. La pregunta aquí, ¿cuál es el mensaje que dice Pablo? Pues el evangelio. También en el mismo versículo dice, en apuros, mas no desesperados. Desde el punto de vista humano, Pablo muchas veces no sabía qué posible solución debería poner a sus dificultades, y sin embargo, el Señor nunca le dejó llegar al lugar de la desesperación. Si notamos la historia de Pablo cuando estaba encarcelado, nadie lo podía ayudar. Hasta los cristianos que iban con él se fueron, lo abandonaron. Pero nunca llegó el lugar de desesperación. Pablo nunca fue llevado a un lugar angosto que no pudiera salir. El Señor siempre estuvo con él. Solo Cristo Jesús es la salida de la aflicción de Pablo. Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. El apóstol en ocasiones podía sentir el ardiente aliento del enemigo a su espalda, pero el Señor nunca lo abandonó a sus enemigos. Y también dice, derribados, pero no destruidos. Significa que Pablo fue muchas veces gravemente herido en acción, pero el Señor volvió a levantarle para ir con las buenas nuevas del evangelio. Estos versículos 8 y 9, dicho de otro modo, cuando dice estamos atribulados, dicho de otro modo, encerrados, pero no incapacitados. Eso es lo que tenemos que entender. Pasamos en muchas diversas dificultades, pero no quiere decir que nos encierra, sino que tenemos siempre las libertades. Otra definición, sin saber qué hacer, pero no perdemos la calma de toda esperanza. Perseguido por los hombres, pero nunca abandonado por Dios. Nos hacen caer, pero no nos destruye. Queridos hermanos en Cristo Jesús, al escuchar hablando Pablo todo esto, podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor permitió que su siervo pasase por tales pruebas y aflicciones? Podemos preguntar, o podríamos pensar, ¿podría haber servido el Señor
con mayor capacidad si le hubiese permitido que su camino quedase libre de problema? Entonces, estas cuestiones que hacemos, hermanos, si notamos lo que dijo Pablo cuando le pidió al Señor que le sanase de su enfermedad, les invito conmigo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 10, donde fue leída nuestra lectura. Nos vamos a dar cuenta de muchas pruebas y cuál es el dolor de Pablo. 2 Corintios 12, 7 al 10, en cuanto tengan, digan amén, leemos juntos, hermanos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermanos, por esta razón Pablo nos quiere dar a entender que por más duro la prueba que pase en nuestra vida, nos hace más fuerte. Si nos preguntamos, ¿por qué nos hace más fuerte? Porque entre más hay prueba, más cercamos a Dios. Entre más hay pruebas en nuestra vida, más pedimos ayuda de Dios. Dicho de otra manera, que en nuestras debilidades se manifiesta el poder de Cristo. Cuando Dios respondió a Pablo de su petición, ¿qué dijo Dios? Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Y el apóstol Pablo dice, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para el poder de Cristo se muestre en mí. O sea, Pablo él se gloría en sí mismo, pero por un propósito. No porque él quiere engrandecerse, él puede convencer, él pudo vencer, no, sino que para que manifieste el poder de Cristo en él. ¿En cuántos, hermanos? Una pregunta hacemos aquí y no me contesten, contesten ahí mismo. ¿Cuántos de nosotros sentimos alegres cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos enfrentamos las pruebas o cuando nos insultan? ¿Cuántos de nosotros nos alegramos? Pero ciertamente somos humanos. A veces no aguantamos, nos alteramos al mismo momento. Pero este gran siervo de Dios, aunque ha pasado muchas de esas dificultades, él le soportó. Pero por un propósito, cada uno de nosotros, ustedes y yo, soportamos muchos desprecios, muchas ofensas por un propósito, para que el poder de Cristo manifiesta en nosotros. Pablo nos deja claro, hermanos, me alegro de ser débil y de ser insultado, perseguido, tener necesidades, dificultades, por ser fiel a Cristo, oiga bien, por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace ser fuerte es reconocer que soy débil. Quiere decir
que solo Cristo es el fuerte y supera al poder de las pruebas. Nosotros mismos no podemos superar la fuerza y el poder de las pruebas. Hermanos míos, nos identificamos con Pablo, nos alegramos cuando enfrentamos todos estos para ser fiel a Cristo. Es una pregunta. A cada uno de nosotros tomamos esa pregunta y lo solucionamos. Y nos hace fuerte y reconocemos que somos débiles. Solo con poder de Cristo soportamos las pruebas. No nos quejamos a Dios. ¿Por qué me llegan estas cosas? ¿Por qué me llegan las pruebas? Esas cuestiones, hermanos, no debemos hacer a Dios. Porque Dios en su maravillosa sabiduría ve apropiado dejar a sus siervos sean tocados por enfermedades, dolores, aflicciones, persecuciones, dificultades y angustia. Él conoce y Él sabe cuánto somos capaces de soportar. Él no va a poner todas estas cargas para hacernos gobiados, no. Él conoce todas las medidas, pero una cosa hay que hacer es estar todos dispuestos para ser aprobados. Los grandes siervos de Dios en los primeros cristianismos, todos ellos están dispuestos para quebrantar el cántaro de barro para que la luz del evangelio pueda resplandecer con más claridad. Hermanos míos, ustedes y yo estamos dispuestos a ser quebrantados como el barro para que la luz del evangelio brille en nosotros. Si es así, no nos sorprendemos cuando llegan las pruebas en nuestras vidas, como en nuestras vidas material o espiritualmente. Si ustedes y yo creemos que el poder del evangelio supera el poder de las pruebas, entonces no andemos quejándonos. ¿Por qué Dios me ha abandonado? Esas son las preguntas que siempre hacemos. ¿Por qué Dios permitió que llegase eso en nuestra vida? Y a veces ponemos nuestra mirada por los tiempos pasados. Cuando no era cristiano, nunca me he enfermado, pero ahora estoy enfermo. No hay salida para mí. Hermanos, si como cristiano tenemos que ser aprobados, enfrentar todo esto y no podemos cuestionar a Dios porque Dios es perfecto en su plenitud. Estas cuestiones que nos hagan entender que somos frágiles, solo la excelencia, poder de Dios manifiesta en nosotros. Punto número 3. Los que llevan nota, punto número 3, el poder del evangelio produce vida en nosotros. Son misterios que hay en la palabra de Dios. A veces solo leemos y pasamos, pero si nos ponemos atención, que el poder del evangelio produce vida en nosotros. Porque si no fuera este evangelio que fue predicado, nosotros no tuviéramos una esperanza de vida. En cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, no teníamos ninguna esperanza. Pero gracias a Dios y por este evangelio, nosotros tenemos nuestra vida. En el versículo 10, la vida del siervo de Dios es constante muerte. Está refiriendo a Pablo. Pablo está constantemente muerte, porque él da su vida por el evangelio, para salvar a todo el mundo. Como el Señor Jesús mismo en su vida estuvo constantemente expuesto a la violencia
y persecución, los que siguen sus pisadas se encontrarán con el mismo tratamiento de la victoria. Porque Jesucristo es el único vencedor y victorioso. Él fue puesto en estas violencias, perseguidos, solo por nosotros. Solo por el sacrificio de Pablo, la bendición celestial llega a otras almas para que la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Hubo grandes hombres que sacrifició vidas para que llegase ese evangelio a nosotros, para obtener la vida de Jesús. La vida de Jesús no significa que la vida estuvo como hombre aquí en la tierra, sino su actual vida como exaltado Hijo de Dios en el cielo. Esa es nuestra esperanza. La vida que Él tuvo aquí en la tierra ya se fue para el cielo. Pero su vida actual, la cual en que tenemos esperanza, la que está en el cielo. ¿Cómo puede el mundo ver la vida de Cristo cuando Él no está presente de manera personal o física en el mundo actual? Es una pregunta. El mundo no puede ver la vida de Jesús porque Él no está personalmente. Pero la respuesta es: al sufrir nosotros como cristianos en el servicio del Señor, su vida manifiesta en nuestro cuerpo. Solo de esta manera el mundo puede ver la vida de Jesús actualmente. Otra forma no se puede. Pero como en nosotros manifiesta la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque debemos sufrir al servicio del Señor. Versículo 11. En el versículo 11, hermanos, este pensamiento de vida, surgiendo la muerte continua. De este versículo 11 es uno de los más profundos principios de nuestra existencia. Un ejemplo: la carne que comemos y por la que vivimos viene por medio la muerte de animales. Así sucede en ámbito espiritual. Es un ejemplo, pero así sucede en ámbito espiritual. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Los siervos de Dios fueron expuestos a muerte por el evangelio. Gracias a los mártires, por la muerte de ellos, nos llegó el evangelio, en la cual hemos recibido en ella vida. Por eso el poder del evangelio produce vida. La vida de Jesús manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo dice, de manera la muerte actúa en nosotros. Dice, no dicho de otra manera, aunque nosotros nos van a matar, nos vamos a morir, pero en ustedes van a tener vida. Eso es lo que el Pablo está diciendo. Aquí el apóstol repasa lo que había dicho, recordando a los de Corinto que era mediante el constante sufrimiento que él ha sufrido, los creyentes en Corinto había tenido la vida eterna. Para poder llegar Pablo a Corinto con el evangelio, tuvo que sufrir grandes penalidades, pero había valido la pena porque ellos habían confiado en Jesús y tenían ahora la vida eterna. El sufrimiento físico de Pablo y las
pérdidas de Pablo significan beneficios espiritual para otros. Es decir, la muerte de Pablo obraba para bien en aquellos que fueron beneficiados con su ministerio. Los que escucharon el evangelio en aquel tiempo. Y por medio de ellos estamos nosotros también actualmente. Repetidamente tenemos la dirección de clamar al Señor en nuestras enfermedades para ser librado de ella y poder así servirle mejor. Quizás deberíamos a veces agradecer al Señor por tal aflicción en nuestras vidas y gloriarnos en nuestras debilidades para que el poder de Cristo se manifiesta en nosotros. Como dice Pablo, aunque estoy sufriendo penalidades, aunque me humillan, pero que sea el poder de Cristo manifiesta en mí. Y lo mismo nosotros, aunque sufrimos de tantas aflicciones en este mundo, nuestra vida nos puede atacar una enfermedad, otras dificultades, pero tenemos que soportar por un propósito, para que la vida de Jesús manifieste en nosotros. Entramos en nuestra conclusión. Hermanos míos, creemos que el poder del Evangelio se manifiesta en nuestra fragilidad. En el versículo 7 entendimos bien eso. Cuando dice en el versículo 7, mis amados hermanos, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Creemos que el poder del Evangelio se manifiesta en nuestra fragilidad. Dentro de ustedes y yo tenemos un tesoro que es el poder de Dios y no de nosotros, porque Dios, por su misericordia, nos dio el tesoro especial que es el Evangelio de Cristo. Lo que fue encomendado a nosotros, cuidémoslo, no descuidemos ese tesoro, porque por gracia nos fue dada ese tesoro. No debemos descuidarnos, podemos procurar guardarlos porque es un tesoro. Número 2, en nuestra conclusión, creemos que el poder del Evangelio supera al poder de las pruebas. Ustedes y yo pasamos en diversas pruebas, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de matrimonio, problemas familiares, problemas ministeriales y otros problemas económicos, etcétera. Pero aquí creemos que el poder del Evangelio supera el poder de las pruebas, entonces estamos bien, porque tenemos una esperanza fuerte. Tenemos un ayudador poderoso. Pero Cristo jamás nos abandona. Siempre Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Es una promesa que el Señor nos deja a nosotros. Tenemos esa seguridad, aunque pasamos en diversas pruebas, pero nuestra confianza en Cristo Jesús y sabemos que Él nunca nos va a dejar. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. 3, en nuestra conclusión, ya vamos a terminar, mis amados hermanos. Creemos que el poder del Evangelio produce vida. Ustedes y yo, en momento de oír el Evangelio, porque sabemos que por oír la fe es por oír. Eso sabemos nosotros.
Cuando oímos el Evangelio, nos cambió y aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. La vida de Jesús manifiesta en nuestros cuerpos mortal. Cuando hablamos de nuestro cuerpo mortal, porque sabemos que esta carne, esta tierra que tenemos, se va a morir, se va a quedar en polvo. Pero hay una esperanza. Estamos seguros cuando llega nuestro arrebatamiento, tendremos un cuerpo transformado y vida eterna para no morir jamás. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 52, y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros, ustedes y yo, los que vivimos, aun si el arrebatamiento no llega todavía, seremos transformados y tendremos un cuerpo inmortal. Hermanos, este cuerpo inmortal, pues la confianza y la esperamos, y es nuestra seguridad que un día seremos arrebatados y tendremos un cuerpo transformado. Ya no va a sufrir muerte ni dolor. Pero el anterior que habíamos dicho que sí muere es el cuerpo mortal. Entonces hay dos, mortal y inmortal. Entonces nuestra seguridad es tener ese cuerpo transformados por parte de Cristo en cuando nosotros seremos arrebatados. Palabra de Dios, gracias por su atención. Oramos, mis